Bien, en esta oportunidad les voy a explicar lo que es la ecuación de energía, cómo se obtiene la ecuación de energía en un circuito eléctrico, en particular en una malla de un circuito eléctrico. Primero vamos a definir lo que es una malla, que es un camino cerrado en un circuito eléctrico, es decir, un camino que parte de un punto, llega al mismo punto sin pasar dos veces por un mismo elemento. Entonces, un circuito simple con una tensión, una pila y una resistencia. Este circuito eléctrico es también una malla, porque yo puedo salir de un punto, cualquiera, puedo salir de acá donde sea, recorrer la malla y llegar al mismo punto sin pasar dos veces por un mismo elemento. En el caso de un circuito un poco más complejo, donde por ejemplo en este caso, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo partir de este punto, regresar al mismo punto, paso por esta tensión, paso por esta resistencia, paso por esta resistencia y llego al mismo punto. Ahí tengo una malla. O puedo partir de acá, dar la vuelta, llegar al mismo punto, tengo otra malla. O puedo partir de acá, dar la vuelta por afuera, así, y tengo otra malla. ¿Sí? Una malla entonces es un camino cerrado y la particularidad es que al realizar ese camino cerrado no pasamos dos veces por un mismo elemento. También vamos a definir lo que es una rama de un circuito. La rama de un circuito es el tramo que ocupa cada elemento. Es decir, de acá hasta acá tengo una rama, de acá hasta acá tengo otra rama. Y también voy a definir lo que es un nodo o nudo principal o nudo, ¿sí? Que es un punto donde convergen tres o más ramas. Es decir, en este circuito ¿sí? Este punto no es un nodo principal, ¿por qué? Porque convergen esta rama y esta rama. Este punto tampoco es un nodo porque convergen dos ramas. Pero este punto A y este punto B sí es un nodo porque convergen una rama, dos ramas, tres ramas. Lo mismo acá, una rama, dos ramas y tres ramas. Bien, más adelante, cuando veamos la otra, una de las leyes de Kirchhoff o ley de nodos, segunda ley de Kirchhoff, vamos a usar lo que son los nodos. Por ahora vamos a encontrar la ecuación de energía en un circuito eléctrico, particularmente en una malla. La ecuación de energía es escribir una ecuación con las tensiones de las fuentes y las tensiones que tienen las resistencias. Es decir, que la ecuación de energía es una suma algebraica de tensiones. De acuerdo al principio de conservación de la energía generada tiene que ser igual a la energía gastada, por lo tanto esta suma algebraica tiene que ser igual a cero. La ecuación de energía entonces no es otra cosa que sumar las tensiones. Bien, como ya vimos, es una suma algebraica, es decir, habrá tensiones con signo positivo y habrá tensiones con signo negativo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la regla que hay que seguir para dar el signo a las tensiones cuando yo quiero encontrar la ecuación de energía en una malla.
Para eso vamos a tener en cuenta el sentido de circulación de la corriente y el sentido de circulación que voy a tener al armar la malla, o desplazamiento que yo voy a realizar dentro de la malla para armar el circuito la ecuación de energía. Si tengo una pila, que como saben es negativo o positivo, tiene una determinada tensión. Si yo a esa pila la recorro al armar, para armar la ecuación de energía, si yo a esa pila la recorro en este sentido, es decir, paso de negativo a positivo, voy a decir que tengo una tensión positiva. Si a la batería o pila la recorro en sentido contrario, es decir, paso de positivo a negativo, voy a tener una tensión negativa. Para nosotros por ahora el otro elemento que existe en un circuito eléctrico es una resistencia, por donde circula una corriente. Al circular una corriente por una resistencia, tengo una tensión en la resistencia. Yo voy a decir que la corriente tiene este sentido en los dos. Pero en un caso yo me voy a desplazar igual que la corriente y en el otro caso me voy a desplazar en sentido contrario a la corriente. Este es el desplazamiento que yo voy a hacer para armar la ecuación de energía. ¿Sí? Entonces, si yo me desplazo igual que como va la corriente, acá se genera una caída de tensión, es decir, una tensión negativa en la resistencia, que obviamente según la ley de Ohm es I por R. Y en este otro caso, cuando yo me desplazo contrario a la corriente, me genera una tensión positiva, es decir, un aumento de tensión, que va a ser igual a I por R. Entonces, resumiendo, el desplazamiento es importante. Si yo al recorrer la malla paso por una pila de negativo a positivo, me genera una tensión positiva. Si yo recorro la malla y paso por una pila de positivo a negativo, me genera una tensión negativa. Si yo al recorrer la malla paso por una resistencia y voy igual que la corriente, los dos van en el mismo sentido que la corriente, me genera una caída de tensión. Y esa tensión vale I por L. Por el contrario, si yo me desplazo al pasar por una resistencia de forma contraria a como va la corriente, me genera un aumento de tensión. Y vale lo mismo, I por L. Con esta regla yo voy a encontrar la ecuación de energía de una malla. Vamos a ver un ejemplo. Bien, por ejemplo, voy a considerar acá un circuito con dos resistencias y dos pilas o baterías. Esta va a ser una tensión 1, voy a tener una tensión 2, voy a tener una resistencia 1 y voy a tener una resistencia 2. Dos consideraciones a tener en cuenta primero. En este tipo de circuito en realidad yo no sé para dónde va la corriente. Es decir, no sé si la corriente tiene este sentido o no sé si la corriente tiene este otro sentido. ¿Sí? Ya lo vamos a analizar más adelante, pero como yo no sé cuál es el sentido de la corriente, yo voy a elegir el sentido de la corriente. Y lo puedo elegir para donde yo quiero. En este caso yo voy a suponer que la corriente tiene un sentido horario. ¿Sí? Y además yo puedo elegir el desplazamiento, es decir,
Me puedo mover también en sentido horario o me puedo mover en sentido antihorario. ¿Sí? Cualquiera de los dos desplazamientos o movimientos, de cualquiera de las formas, voy a obtener la ecuación de energía. Lo importante es respetar las reglas de los signos. Entonces, lo que voy a hacer primero es elegir un sentido de desplazamiento y voy a suponer entonces que mi desplazamiento también es horario, igual que la corriente. Es decir, la corriente se va a desplazar en sentido horario y yo también voy a recorrer el circuito en sentido horario. Es decir, que voy igual que la corriente. Bien. Y empiezo. En un punto, lo primero que encuentro es esta fuente de tensión que es una pila, que como yo me desplazo de negativo a positivo, entonces esa voy a tener una tensión positiva, E1. Luego me encuentro con una resistencia. Como yo me desplazo en el mismo sentido que la corriente, me genera una caída de tensión. Por lo tanto, voy a tener una tensión negativa que va a ser I por R1. Luego me encuentro con esta otra pila, que según mi desplazamiento, yo voy a ir de positivo a negativo. Por lo tanto, voy a tener una caída de tensión. Luego me encuentro con otra resistencia, que como yo me muevo igual que la corriente, voy a tener una caída de tensión, que va a ser I por R2 igual a 0. Y esta es la ecuación de energía. De más está decir que estas corrientes que pasan por R1 y por R2 son las mismas, porque es un circuito en serie, ¿verdad? Bien. A esta ecuación de energía generalmente se le conviene escribirla, ya vamos a ver más adelante por qué, de tal forma de poner las tensiones generadas por las pilas de un lado de la ecuación y las tensiones que se generan en las resistencias del otro lado. Es decir, de acá voy a dejar las tensiones, por ejemplo, de las pilas y voy a pasar las tensiones de las resistencias al otro lado. Esto es matemático y no hay que hay que tratar en realidad de no realizar mal los pasos matemáticos, sobre todo el pasaje de término y tener en cuenta el signo. Entonces yo voy a dejar acá E1 y voy a dejar E2 que es negativo. Bien, lo voy a hacer con rojo porque se me está terminando la tinta. Entonces voy a dejar E1 menos E2 igual, y voy a pasar las tensiones en la resistencia 1 y las tensiones en la resistencia 2 al otro miembro. ¿Cómo hago? Entonces menos I por R1, por lo tanto pasa como más I por R1. Esto es menos I por R2, pasa para el otro lado más I por R2. Otra forma de ver la ecuación de energía. Y como pueden ver acá, y como ustedes saben, estas corrientes son las mismas. Por lo tanto, lo que puedo hacer es sacar un factor común. Va a ser I factor de R1 más R2. Otra forma de ecuación de energía. Luego, de esta ecuación de energía, por lo general lo que se hace es determinar la corriente. Es decir, encontrar el valor de la intensidad de corriente. Haciendo un pasaje de término, tengo entonces que E1 menos E2 sobre R1 más R2 es igual a la intensidad de corriente. Reemplazando los valores, que seguramente son los datos de tensiones y de resistencias, puedo encontrar cuánto vale esa intensidad de corriente eléctrica.
acá un punto muy importante. Como esto son pasos matemáticos, puede ser que I tenga un signo positivo y puede ser que I tenga un signo negativo. Es decir, de resolver esto puede ser que me quede menos 2 o por ejemplo 2 amperes. Esos signos son muy importantes porque, como les dije al principio, yo no sé para dónde va la corriente, no sé si va en sentido horario o va en sentido antihorario. Por lo tanto, yo elijo el sentido de la corriente. Y en este caso, esta ecuación de energía la obtuve eligiendo y diciendo que la corriente va en sentido horario. Ahora bien, cuando yo reemplace los valores, y si este valor de corriente me queda positivo, quiere decir que yo elegí bien el sentido de circulación de corriente. Quiere decir que efectivamente la corriente circula en sentido horario. Pero, si yo al reemplazar los valores me queda que la intensidad de corriente es negativa, quiere decir que la corriente va a tener el valor que le voy a dar, pero va a tener sentido contrario, es decir, que no va a ir en sentido horario, sino en realidad va a estar en sentido antihorario y yo tengo que cambiarle el sentido a la corriente. Dicho de otra forma, el signo, después de resolver el signo que tenga la corriente, me va a decir si la corriente si la corriente tiene el signo que yo elegí o tiene el signo contrario. Bien. No sé si me va a alcanzar acá, pero le vuelvo a repetir. Elija cómo elija la corriente y elija cómo elija el desplazamiento. Si yo aplico bien las reglas, la ecuación de energía, bueno, tiene que ser la correcta. A modo de ejemplo, voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a dejar esto acá. Voy a hacer el mismo ejercicio, pero voy a considerar ahora, de nuevo, voy diciendo que la corriente va en sentido horario. Y ahora voy a considerar el desplazamiento que va, yo me voy a mover ahora en sentido antihorario. Y voy a ver qué obtengo. Recuerden que esta ecuación es si yo me moví en sentido horario y la corriente también. Es decir, para esta ecuación yo voy con un desplazamiento igual que el de la corriente. Ahora yo voy a encontrar otra ecuación de energía donde yo me voy a desplazar diferente a la corriente. Porque como ustedes pueden ver, yo me desplazo sentido antihorario y la corriente viene en sentido horario. Y voy a ver qué me queda. De nuevo voy a elegir un punto, voy a elegir el mismo punto. Pero ahora me voy a empezar a mover para acá. Lo primero que encuentro ahora es una resistencia. Por lo tanto, tengo una tensión en esa resistencia que vale I por R2. ¿Qué signo? Como yo me desplazo contrario a la corriente, genero un aumento de tensión, por lo tanto acá va a tener signo positivo. Ahora, paso la resistencia, llego a esta fuente de tensión E2. Esa pila, fuente de tensión, la voy a recorrer de negativo a positivo. Por lo tanto va a tener un signo positivo. Estoy aumentando de negativo a positivo. Va a ser E2. Paso la fuente, llego a R1. Al pasar por R1 me genera otra tensión que es I por R. En este caso R1. ¿Qué signo? Como yo voy de esta manera y la corriente viene en sentido contrario, entonces va a tener un aumento, por lo tanto positivo. Luego llego a esta otra batería o pila y para llegar al punto de partida paso por la batería de positivo a negativo, por lo tanto cae la tensión. Llego al punto, no tengo más elementos, igual a 0. Si organizo un poco, voy a ver que tengo en este caso menos E1 más E2
más I por R2 más I por R1 igual a 0. Haciendo lo mismo que antes, es decir, dejando las tensiones de las pilas de un lado y pasando las tensiones de la resistencia al otro lado, me queda que menos E1 más E2 igual, esto es positivo, pasa al otro lado como negativo, por, no se olviden, esto es positivo, pasa al otro lado como negativo, ¿sí? De nuevo, tengo factor común, menos I, por lo tanto esto es menos I, factor de quién, de R2 más R1, menos E1 más E2. Y de acá también puedo encontrar el valor de la corriente, es decir que menos E1 más E2 sobre R2 más R1 es menos I, que es prácticamente lo mismo que lo otro. Lo mismo, cuando yo reemplace el valor de las tensiones y la resistencia, por más que este tenga el signo negativo acá o esté cambiado, si es que yo hice bien los pasos, lo importante es lo siguiente. Si la corriente tiene signo positivo, quiere decir que yo elegí bien la corriente va a ir como yo la elegí. Si la corriente tiene signo negativo, quiere decir que la corriente va en sentido contrario y hay que cambiarle el sentido de circulación. Bien, lo vamos a dejar acá y les voy a subir unas actividades, unos ejemplos para que, unos ejercicios en realidad para que lo resuelvan. Que todo ande bien para ustedes.